montón de preguntas tuvimos recién sobre los médicos, Sí, las enfermedades sí. y demás. Y entre nosotros dos, viste que contestábamos por el sentido Somos común. malos para esto. Somos malos. Sí, me parece que necesitamos a alguien que supiera un poco más. Y trajimos a uno de los mejores. Estamos en comunicación telefónica con Juan Folgar. Él es médico. Hola Juan, Lucía y Federico te saludan. ¿Qué tal, Juan? Hola Fede, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos Bueno, cómo estás? espero no ser tan malo, No. Bueno, dejemos, los que te conocemos sabemos que sos bueno, o por lo menos creemos que sos bueno. Así que eso es importante. Buena propaganda, entonces. Tal cual. Juan, contanos un poco, estamos hablando un poco de esta cuestión de ir al médico, de los controles y demás. Y yo recién venía pensando que uno cuando tiene un bebé, viste que los controles son como súper periódicos. Pero después empieza, incluso con los nenes, a discontinuar esos controles. Exactamente. Contanos un poco cuáles son los controles que uno debería hacer todo, digamos, una vez por año al menos, y cuál es la importancia de esos controles. Bueno, muy bien. Bueno, como vos bien dijiste, Lucía, digamos yo soy médico pediatra ante todo, entonces, digamos, a la consulta, como vos bien dijiste, los primeros años de vida, digamos, las madres, los padres, son más consecuentes en cuanto al control habitual de salud, ¿no es cierto? Sobre todo en el primer año de vida, año y medio, 2 años, porque en esos años, sobre todo, además del control del desarrollo, se dan otras pautas como con respecto a la alimentación, respecto a la vacunación. Entonces ahí sí hay una continuidad, te diría, hasta la adolescencia, digamos, los controles se hacen por lo menos en los chicos más grandes una vez por año tienen su control. Después realmente, como vos bien decís, uno los controles los va dejando de lado. Entonces es importante hacer hincapié en esto porque, digamos, yo por la formación de pediatra siempre hacemos hincapié en lo que es la prevención, ¿no? Más que la intervención después cuando ya la enfermedad está declarada. Sobre todo en chicos, digamos, donde esto puede después a futuro tener alguna consecuencia. Ajá. Entonces, es importante los controles preventivos y hay que entender que esto no es un gasto para la salud, sino es una inversión en la salud, porque después, justamente cuando se desarrollan algunas enfermedades, es mucho más caro después el sistema de salud tener que mantener todo el apoyo en cuanto a terapéutica, internaciones y demás. Entonces, y además la calidad de vida, la calidad de vida, por supuesto. Entonces se hace también mucho hincapié en lo que es la calidad de vida, digamos, teniendo en cuenta también que la edad promedio también se ha prolongado, y entonces ya la gente adulta mayor llega, digamos, vive mucho más, y entonces lógicamente es agregar, digamos, calidad, como vos bien decís, calidad de vida a los años, ¿no es cierto? Entonces esto es muy importante. Bien. Así que los controles preventivos, yo te diría, digamos, ya pasada la adolescencia, por lo menos un control, digamos, un control de salud, siempre hablando en control de salud, una visita al médico por lo menos en forma anual, que sería lo conveniente. A eso iba, mira. Disculpa que te interrumpa acá. Sí. Yo veo, cuando uno, la escolaridad es tremendamente inclusiva desde un montón de lados. Exactamente. Y desde el punto de vista de la salud, voy a toser, desde el punto de vista de la salud, tiene la escolaridad acompaña, es decir, acompaña a los padres, va acompañando a los chicos, la vacunación, etcétera, etcétera. Yo después estaba pensando, una vez que uno termina el colegio secundario, vamos a suponer que uno entra a la universidad. Ya la universidad no se preocupa por tu salud, por decir de alguna manera. O no se preocupa, no sé. Es más, los chequeos médicos en el trabajo son como escasos. Cuando entras y medio tienen que ver más con... hay como un abandono casi por cansancio, no sé por qué, pero parece como que ya... ¿No? Claro, como que uno ya cumplió una etapa y como vos bien decís, está toda la etapa escolar y todo eso, eso está bien, digamos, graduado y bien establecido, porque inclusive a las autoridades sanitarias, digamos, ya te digo, hacen hincapié en todo lo que tenga que ver con el tema de vacunas y demás. Después, lógicamente, a ver, es lo que uno siempre dice,
Cuando uno, digamos, extraña esto es cuando realmente cae con la enfermedad, ¿no es cierto? Mientras esté, digamos, sano o que uno crea que está sano, bueno, perfecto. ¿Para qué voy al médico si yo me siento bien, no necesito ningún chequeo, soy joven y demás? Pero lógicamente uno tiene que, digamos, se toma contacto, en este caso, con el médico justamente para la detección de por ahí, de etapas tempranas, digamos, de la enfermedad. Por ejemplo, un control de presión, Claro. el hecho de, por ejemplo, en los jóvenes, todo lo que tiene que ver con el cuidado en su actividad sexual, el cuidado en lo que tiene que ver también con la alimentación, en cuanto digamos, a los deportes que puede realizar y demás, es muy importante. Por eso, a ver, uno adolece de estas cosas justamente porque no le da trascendencia, no le da importancia, porque dice, ¿para qué voy a ir al médico si yo me siento bien? Claro. Justamente, uno consulta al médico cuando aparece el síntoma, y por ahí cuando aparece el síntoma, muchas veces llega tarde a la consulta. No sé si me... A ver, sí, perfecto. Y escucha esto, ¿no? Digo, porque a Sí. vos te tiene que haber pasado te diría que a la mayoría de los médicos. Che, viene alguien y dice, no, me están pidiendo para irme al campamento o a entrar a un certificado médico. Sí. Y habla con un médico amigo que te haga algo. Eso, bueno. Ni siquiera Eso ese suele control. Exactamente. Y claro, eso, y creo que nosotros ahí tenemos un poco también la culpa, digamos, de la famosa consulta de pasillo, ¿viste? Sí. Che, me parece que me duele un poquito, tengo un dolorcito acá, ¿viste? ¿Qué podrá hacer? Y cuando realmente en eso se ha depreciado un poco también el tema de la consulta de salud, ¿no es cierto? Sí. Donde ya te digo, en un buen chequeo clínico, donde se hace un interrogatorio minucioso, donde, vuelvo a repetirte, se pesa, se mide, se toma la presión, bueno, y se ven cosas que por ahí para uno pasan inadvertidas. Esto, digamos, uno puede hacer prevención temprana de muchas enfermedades. Entonces, esto que vos decís es verdad. Necesito un certificado médico para el viaje de los chicos de fin de curso, y bueno, me lo va a extender seguramente algún amigo, Claro. algún amigo médico que me va a hacer la gauchada, y bueno, y en ese aspecto uno realmente se da cuenta que está depreciado el tema del control en salud, ¿no es cierto? Claro. De la prevención en salud, ¿no es cierto? Ahí uno también se da cuenta. Juan, recién, perdón que te interrumpa, Sí. recién Sí. hablábamos con Fede y decíamos que uno desde el otro lado del médico ve mucho esta cuestión de la automedicación, de me duele acá, seguro que es tal cosa, Sí. voy, me compro y me Sí. automedico. Ustedes Es verdad. del otro lado, digamos, del escritorio, ¿ustedes también notan esto de la automedicación? Es que esto que vos decís, Lucía, es un tema muy, muy común, ¿no es cierto? Porque estás en el trabajo y comentás por ahí, uy, me duele la cabeza, y ya aparecen un montón de compañeros de trabajo, no, tomate esto que a mí me hizo Yo bien. tengo acá en el esto. cajón. Claro, exactamente, cada uno te da su remedio, ¿viste? Sí. Y, sin entender que realmente también esto, no hay enfermedades sino enfermos, ¿eh? Entonces, cada enfermedad, digamos, tiene una particularidad, y no en todo se presenta de la misma forma, y por ahí el medicamento que te hizo bien a vos, a otra persona le puede caer mal porque puede ser alérgico a alguno de los componentes que tiene ese medicamento. Claro. Y lo único que va a hacer ese medicamento, en el mejor de los casos, de ponerle que le haga algo, va a ser tapar el síntoma, porque en definitivo estás tapando el síntoma. Claro, Sobre tal todo cual. hablamos, ya vuelvo a repetirte, de enfermedades que por ahí pueden cronificarse con el tiempo. Entonces uno va tapando con parches y cosas que por ahí, vuelvo a repetirte, cosas que en forma temprana y con la consulta temprana se pueden prevenir. Yo cuento esto siempre. Yo en un momento me sentía mal. Yo no tomo prácticamente medicamentos, en realidad no tomo medicamentos, o sea, salvo que me los receten, Claro. ¿no? Digamos. Esta es la realidad. Y en un momento me sentía mal, me dolía un poco el estómago, qué sé yo, y alguien me recomendó un medicamento para el estómago, y me tapó el cuadro de una apendicitis, No. que sí, terminé internado casi con peritonitis. Entonces digo, Bueno. ¿entendés? Y yo me seguía sintiendo mal, lo pasé un poco mejor, pero mal. Claro. Claro, ¿Qué habré claro. comido era? ¿Viste? ¿Qué habré comido? Claro. Uno
Por eso te digo, es importante en esto, el tema de la automedicación es un tema. Hablamos de medicamentos, digamos, banales, como puede ser un antitérmico o algún analgésico, hasta medicamentos, digamos, mira, yo sufro de insomnio. Bueno, tomate esta pastilla, claro, este psicofármaco. Entonces ya entramos con todo el tema de la automedicación, donde está, viste, el tema de los psicofármacos, que tienen sus contraindicaciones y sus indicaciones precisas. El tema de los antibióticos también es un tema muy serio y es un tema a futuro que se está tratando en estos momentos. Mirá, hay congresos que se hacen específicamente donde se trata la multiresistencia a los antibióticos. ¿Esto por qué? Porque la gente ha hecho tanto abuso del uso de antibióticos para enfermedades, digamos, digamos que no lo requerían, que eran por ahí cuadros virales. Tal cual. Y que uno lo único que hizo es taparse con antibióticos, que por ahí vos le decís, mirá, seguí el curso de la enfermedad a las 48, 72 horas primeras, tomate un antifebril, aguardar reposo y veamos un poco cómo evoluciona el cuadro. Y no de entrada empezar a tomar antibióticos. Esto también nosotros lo vemos en pediatría mucho. Contame la tercera dosis. Bueno. No, bueno, porque yo veo que la gente se la está automedicando. Claro, esto también se ha visto. Gente que ha viajado y digamos, y se ha aplicado, ya tenía las dosis correspondientes que había recibido en su país. Bueno, va a un país para decir, bueno, macanudo, con esta vacuna yo sé que con esto voy a poder viajar. Entonces, es tan malo no tener el plan de vacunación, digamos, en este caso, hablamos en particular del COVID completo, que la sobrevacunación, porque el aparato inmune es un relojito y responde también a los estímulos externos. Claro. Entonces con esto también hay que tener cuidado, no exagerar, digamos, de que porque yo reciba mayor cantidad de vacunas, voy a estar más inmunizado. ¿Por qué? Porque puede haber reacciones del aparato inmune que después sean contraproducentes para el organismo, ¿no es cierto? Claro. Ahora que traes a colación el tema de las vacunas, quiero también, esto es un mensaje también para la gente, que con esto el tema del COVID, como hubo que aislarse y demás, sobre todo en los chicos, en pediatría, se ha visto que han quedado desactualizados, porque las madres, porque tenían temor de sacar a los chicos y demás, se han retrasado en el plan de vacunación nacional. Entonces, muy importante ahora que la cosa se empieza a movilizar y demás, hacer la consulta oportuna y ver cuáles son las vacunas que faltan, porque es muy importante el tener la vacunación al día. Esto hablo tanto en niños como en adultos, por supuesto, que es otro tema. Claro. Hablábamos hoy que la gente adulta cree que ya no se tiene que vacunar más. Claro. Sí. Y hay vacunas que hay que seguir manteniendo la inmunidad. Correcto. Entonces, esto es importante también a colación de lo que vos decías de la vacunación. Juan, te hago... Es importante mantener el carnet de vacunas al día. Bien. Juan, te hago la última a modo chusma, te diría. Sí. Cuando un médico se siente mal, ¿va al médico o se autodiagnostica? Buena pregunta. Bueno. No, digamos, en general... Mirá que te conozco, A ver, quiero ver qué contestás. Entonces no hablo. Se corta la comunicación. No, dale, es broma. No, en realidad, bueno, por supuesto, siempre, siempre es importante, como todo, uno ante todo es un ser humano, más allá de ser un profesional. Entonces, ante cualquier dolencia y demás, y es también importante, nosotros los médicos también, para dar el ejemplo, si esto, todo lo que yo transmito, es importante lo que uno hace también ejercerlo para con uno, ¿no es cierto? Claro. O sea, los controles habituales de salud y demás también son importantes, más allá de la profesión que uno ejerza. En este caso, la medicina, pero bueno, es importante que también tenga la consulta oportuna con un colega. Y hay una pregunta acá, y yo cierro con esta, mis preguntas es, ¿el médico puede autorrecetarse? Es decir, ¿vale? ¿Yo puedo ir a comprar una receta hecha por mí? Médico. A ver, si yo estoy tomando una medicación, digamos, habitual, digamos, porque tengo la convicción de que, digamos, según mi saber y entender, es una medicación que requiera, digamos, un antibiótico y demás,
sí, no hay, en ese aspecto, no, pero siempre lo que, digamos, lo conveniente siempre es consultar con un colega. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirte, es importante la visión externa del otro, porque, digamos, si bien uno puede conocer su cuerpo, digamos, es importante también la visión de un colega que externamente puede certificar lo que uno cree que tiene o, digamos, decir, no, mira, a mí me parece que no va por acá la cosa, va por otro lado. Entonces, es importante que no hablamos de, ya te digo, de cosas banales, pero sí de cosas más serias, Sí, sí. que siempre la consulta con un colega externo para los controles habituales de salud, eso, bueno, eso otro día podríamos tratarlo, lo que, digamos, lo que es la consulta también ginecológica para la mujer, la consulta urológica para el varón y demás, a determinadas edades de la vida que también son importantísimas. Entonces, justamente con este tema de la pandemia, bueno, ahora, digamos, hay una sobredemanda de los servicios justamente porque, bueno, porque, vuelvo a repetirte, mucha gente estaba, digamos, guardando el aislamiento, no pudo hacer los controles en tiempo y forma, y es importante ahora que se active todo este tema, sobre todo para aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, hipertensos, digamos, pacientes cardiópatas, las mujeres con sus exámenes ginecológicos, los varones cuando los controles urológicos. Eso es importante también reactivar nuevamente todo este tema, ¿no es cierto? Ya te comprometemos entonces, Juan, a Para volver otros. a hablar de este Bueno, perfecto, de este tema. cuando quieran. Bueno, Perfecto. Muchas gracias, Juan. Bueno, la verdad, un placer abrazo hablar con grande vos desde este para lado. ustedes y buen día para todos. Gracias. Que sigan muy bien. Gracias. Chao. No, Chau, por chau. favor. Pasaba Juan Folgar, médico, pediatra, su especialidad, hablando con nosotros para sacarnos algunas dudas y brindarnos bastante certeza.